Amigos, bienvenidos a su canal Custom Wheels Garage el día de hoy para hacer un rápido video sobre cómo hacer llantas de goma y rines para sus Hot Wheels que amablemente nos sugirieron Ichigo Usumasaki, Darío Caleterio y Oscar Meneses. Vamos entonces, adelante. Bien, antes de iniciar y para evitar desilusiones, quiero advertir que el éxito que yo obtuve al hacer llantas de goma, al reproducir llantas de goma y rines, fue de un 15% en llantas y de un 70-80% hasta que me desistí del proceso. En la imagen, como pueden observar, es uno de los mejores ejemplos del proceso que yo intenté. Quiero dejar de todos modos aquí este proceso por si alguien tiene la intención de continuarlo, de resolver los problemas técnicos con los que yo me enfrenté. Vamos adelante entonces con el proceso. Iniciamos con el proceso de los rines. Como ustedes pueden ver, es un rin de Deep Dish o plato profundo, totalmente plano, reproducción de los de Hot Wheels. Como se ve en la imagen, uno de los diseños más sencillos de Hot Wheels. Bien, para este proceso yo ocupé una cantidad bastante grande de plastilina. Silicón. El silicón es un compuesto muy viscoso, totalmente inerte al estar así. Dura mucho tiempo en anaquel, tiene una vida muy prolongada y como ustedes pueden ver es un líquido muy viscoso. A este hay que agregarle un catalizador con el que se acelera la reacción de fraguado o de vulcanizado, y para evitar un poco la viscosidad, para disminuir un poco la viscosidad, se aplica este aceite para silicón que se aplica en un 20% máximo. Con estos tres elementos vamos a formar una mezcla con la que vamos a fabricar un molde para reproducir los rines. Todos estos elementos se encuentran en tiendas especializadas en resinas. Bien, aquí nos va a ser de mucha utilidad un contenedor para el molde que vamos a fabricar. Yo encontré que esta jabonera era muy apropiada para el caso, pero igual se puede hacer de madera, de cartón o del elemento que ustedes consideren apropiado. En el fondo de este molde vamos a poner una capa muy gruesa de plastilina, más o menos de un par de centímetros, 1 centímetro, que sea lo suficientemente gruesa para contener la mitad de los elementos que vamos a reproducir. Una vez que pongamos la plastilina en el fondo de la caja que va a ser nuestro contenedor del molde, tenemos que incrustar ahí la mitad de las partes que vamos a reproducir, ya que lo que vamos a hacer es un molde de 2 partes. Una vez hecho esto, preparamos la mezcla de silicón con su catalizador y aceite y la vertemos directamente sobre las partes que ya tenemos listas para formar la primera mitad del molde en la caja contenedora de este. Una vez que el silicón ha vulcanizado, es decir, que se ha solidificado, vamos a obtener una pieza similar a esto, en donde las partes que estamos reproduciendo están incrustadas. Aquí pueden ver ustedes las cavidades que ya no tienen las partes, pero esto es lo que resulta. Aquí, una vez hecho esto, vamos a aplicar desmoldante para evitar que la otra parte del molde se adhiera a la primera. Y aquí, con las partes incrustadas en sus cavidades, vamos a verter nuevamente otra cantidad de silicón preparado con su catalizador y su aceite. Antes de hacer esto habrá que limpiar perfectamente de toda la plastilina que haya podido quedar, y lo que nos va a resultar cuando hayamos vaciado la segunda capa del molde es algo como esto. El molde va a estar contenido en esta caja contenedora y por lo regular formando una sola pieza. Aquí conviene que la caja contenedora que hayamos hecho para el molde sea flexible, de tal manera que nos permita sacar el molde como tal. Les va a resultar algo como esto, y entonces con el cúter o con el X-Acto solamente hay que abrir a la mitad en donde están las dos mitades unidas y va a resultar algo así. Aquí conviene hacer notar que yo puse estas pequeñas piezas de plástico para lograr que el molde, una vez desunido, lo podamos unir exactamente como corresponde y las piezas nos queden tal y como es. Así queda al fin nuestros moldes, y entonces en una cavidad, en una de las mitades, hay que hacer estos canales para poder
verter por ahí el material con el cual vamos a reproducir nuestras piezas. Estos canales deben llegar perfectamente a las cavidades para que el material con el que los vamos a reproducir forme perfectamente las piezas. Nos queda así entonces un molde de 2 partes, de 2 piezas, y creo aquí importante recalcar que estos tabs que pongo para coincidir las 2 mitades del molde deben ser puestas al momento de fraguar o de vaciar la primera parte del molde de silicón. Y nos quedan entonces en uno de los extremos 2 orificios, uno que vamos a aprovechar para verter por ahí el material, que va a ser resina epóxica, y el otro para que salga el aire. Ahora bien, aquí uno de los problemas con los que me encontré. El molde es muy flexible y conviene que le pongamos unas maderas, hacer un tipo de sándwich para tener una mayor solidez y evitar que las piezas pudieran salir deformes. Vamos ahora al material con el que vamos a formar nuestras piezas. Esto va a ser resina epóxica. Yo de momento no la tengo, pero es un compuesto similar a la silicona. Es un líquido muy viscoso, por lo regular transparente o translúcido, que también lleva un catalizador para acelerar el fraguado. Y opcionalmente un colorante. Yo utilicé el rojo para que los rines salieran de primera mano de este color, con lo que hasta nos evitamos la mano de pintura. Quedan así entonces los canales que son por donde penetró la resina epóxica con las piezas en sus extremos. Aquí otro de los detalles técnicos: la resina resultante es muy viscosa y hacerla penetrar por estos canales es a veces muy difícil. Yo utilicé una jeringa y no obstante eso, muchas de las veces las más de las piezas no servían. Este problema fue resuelto con centrífuga, haciendo nuevamente un sándwich con las maderas y el molde, amarrando un cordel cuyo extremo más próximo a nosotros sea el de las cavidades para el ingreso del material y la salida del aire, y simplemente hacer girar el molde en círculos ayudados por el cordel para que el material baje. Cada determinado número de vueltas había que inyectar nuevamente material para permitir que el aire fuera saliendo. Una máquina centrífuga hubiera sido muy útil, pero a final de cuentas, valiéndonos de este molde y este procedimiento, fue que pudimos obtener estas piezas que, como ustedes pueden ver, en algunos casos salieron incompletas, pero en muchos otros casos pudieron salir completas y totalmente útiles. Estas piezas, como ustedes pueden ver, adheridas todavía a su árbol por donde penetró el material, es simplemente trabajarlas ligeramente con la lima y quedan perfectamente útiles. Es el proceso para la fabricación de los rines. Vamos ahora a la parte que nos dio muchísimo más problema, la fabricación de las llantas de goma, que como ustedes pueden ver, con un rechazo altísimo del 75-80%, 90% en algunos casos, llantas muy incompletas, con buenos detalles, pero en su gran mayoría incompletas. Algunos pocos ejemplos de llantas que sí salieron completas, con muy buenos detalles en sus dibujos, completas en su circunferencia, perfectamente utilizables en cualquier custom. Pero desgraciadamente en todos los casos no es más que un 15 o un 20% de la producción lo que es utilizable con buena calidad. Bien, vamos adelante con el proceso, esperando que alguien tenga una mejor asesoría técnica y pueda resolver los problemas con los que yo me enfrenté. Primeramente, moldes de resina, utilizando el proceso exactamente inverso al de la fabricación de los rines, haciendo con resina moldes utilizando como madres las llantas provenientes de otro vehículo, y posteriormente vaciando silicón ya pigmentado en negro en las cavidades resultantes de este molde. Aquí el problema fue que una vez que el silicón ya vulcanizó, es prácticamente imposible sacarlos del molde debido a la alta adherencia que tiene el silicón que yo utilicé. La resina con la que están hechos los moldes es muy rígida, no permite flexionarlos para sacar las llantas. El silicón que utilicé yo es de una muy alta adherencia y es prácticamente imposible sacar las llantas sanas. Siempre se rompen o siempre salen incompletas.
Que hay algún silicón que tenga una mejor adherencia, es muy posible, pero yo no lo encontré y no encontré asesoría técnica adecuada. Como ustedes pueden ver, la fuerza de la adherencia es mayor que la cohesión del material y entonces es muy fácil que se despedacen antes de que se despeguen del molde. Otro problema técnico es que las pocas veces que se pueden extraer completas las llantas, encontramos con que no están completas, con que el material no penetró perfectamente la cavidad y eso es debido a la alta viscosidad del silicón. Otro rechazo, sin importar que se use el desmoldante. Bien, aquí un segundo intento haciendo un molde de 2 piezas. Utilizamos el mismo contenedor para hacer un molde, haciendo que nada más la resina cubra la mitad de la llanta, desmoldante en la mitad del molde, una capa incluso de plástico para separar las dos mitades y un éxito en la fabricación del molde. Una vez abierto el molde, ningún problema para retirar las piezas madre provenientes de los vehículos de Hot Wheels, pero una vez que empezamos a hacer llantas de silicón, otra vez el mismo problema, no se pueden extraer o al momento de abrir el molde en dos, simplemente se cortaban a la mitad. Sin importar que se use el desmoldante, el resultado era el mismo. Me recomendaban nitrilos o butilos, materiales que simplemente en mi ciudad nunca pude conseguir. Bien, un nuevo intento ahora, molde de silicón, sin ningún problema para retirar las piezas madre, pero una vez que hacíamos las piezas de silicón, el problema era que se adhería como si fuera una sola pieza al molde de silicón. Y las más de las veces el molde ya no era utilizable y la llanta o salía incompleta o se llevaba partes del molde y a fin de cuentas tampoco era utilizable. Sin importar que se usara el desmoldante, el resultado es casi siempre el mismo en la experiencia que yo he tenido en este experimento de hacer llantas de goma. Muchísimos rechazos y unas cuantas llantas utilizables. Las pocas llantas útiles realmente de muy buena calidad, muy comparables a las de Hot Wheels, mucho más flexibles, pero en su gran mayoría demasiados rechazos. No tengo duda de que existe algún material más propicio para la fabricación de estas llantas de goma, pero en mi ciudad simple y sencillamente lo que me recomendaron nunca lo pude conseguir. Sin embargo, espero que a partir de mi experiencia alguien pueda conseguir la asesoría técnica o los conocimientos para llevarlo a buen puerto. Por esta ocasión es todo, amigos, espero que les haya gustado, que les sea de utilidad para sus futuros customs, y ya saben que siempre se les agradece un like, un comentario o una sugerencia para saber qué quieren ver en próximos videos. Gocen sus customs, amigos, gracias por la visita y hasta la próxima.